Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy, bueno, estas entrevistas que nos gusta dar de gente que tiene, bueno, la capacidad de crear, en este caso, una novela como esta, La Casa del Agua. Hoy vamos a hablar con su autora, con Nathalie Pons, que en este caso ya es una lanzaroteña, es afincada aquí, ya la hemos hecho nuestra. En este caso, bueno, con la editorial Siete Islas, que apuesta pues por gente que tiene cosas que contar. En este caso es una novela con una mezcla de estilos, ahora Nathalie nos va a hablar. Y además, en un principio le preguntaba, digo, ¿pero cuántas publicaciones? Y tiene más de una. Vamos a hablar también de la capacidad pues para crear, para escribir, y cómo compaginarlo también con la vida actual, con la vida familiar, de tantas cosas vamos a hablar con Nathalie. En este caso, Nathalie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por ¿Todo bien? invitarme. ¿Qué? ¿Satisfecha cómo quedó el producto? ¿Salió bien el niño, la criatura? Me encanta, ¿Sí? me encanta la portada, ¿Sí? que la ha hecho un chico que es un artista, vamos, y se ve muy bien el risco de Famara, que es lo más importante de la novela. Sí, tiene su simbología, ¿no? Sí. Eso. Bueno, bueno, ya fue presentada en este caso, ¿no? ¿Dónde fue? En la Sociedad Democracia, el día 3 de este mes, y la verdad que fue un acto muy bonito. Tuvo buena acogida, ¿no? Sí, vinieron muchas amistades, gente pues que estaba interesada por la obra, y fue una tarde muy agradable. Sí, ¿no? Estaba viendo ahora, estamos viendo. Bueno, pues cuenta, ¿qué cuenta en este caso La Casa del Agua? Bueno, como el título, ya todos, la gente de Lanzarote conoce muy bien pues la Casa del Agua, que está en el risco de Famara. Y todo empezó el año 2015, que con unos amigos fuimos de senderismo y nos fuimos hasta la Casa del Agua. Sí, la que estaba ahí arriba, ¿no? Arriba, Ahí, sí. Y descubrir esa casa, pues me quedé maravillada, porque es que está en un lugar que parece como mágico, ¿no? Allí excavada en la roca de la montaña, y además va fluyendo el agua todo el rato, ¿no? Que tiene como una bañera y luego como una alberca llena de agua, y pensé, pero qué bonita, ¿no? Que una casa tenga un nombre y poder hacer una novela que se titule La Casa del Agua. Pero aquí me quedé, y entonces al cabo de unos años volvió la idea y empecé a escribir esta historia. Pero la historia luego, bueno, cuenta un poco los rasgos que tiene, también en el sentido sí, de las características en sí, narrativas, y un poco también da viajes en el tiempo, y por otro lado también de lugares, está Cuba, está Lanzarote, otros sitios. Cuéntanos un poco. Sí, esta historia, bueno, es una novela que no tendría un género en concreto. Podríamos decir que es una novela romántica, a la vez una novela de thriller, de suspense. Ya empieza con el primer capítulo, que hay una muerte, que no sabemos quién es, que vamos a ir descubriendo. Y a la vez también es una novela que nos hace, a partir de Ibaya, que es la protagonista, pues descubrir que la vida a veces puede cambiar, ¿no? Y que podemos hacer otras cosas que no nos planteamos de inicio, ¿no? ¿Sabes? La zona de confort en que nos movemos, sí. Pues Ibaya sale completamente de esa zona y evoluciona muchísimo como persona, ¿no? Y por eso creo que también es una novela de autoconocimiento, ¿no? Que nos ayuda, ¿no? A descubrirnos. A la vez, la otra pregunta que me hiciste... No, porque no, las características ya lo estás explicando, pero, por ejemplo, tiene tinte... Sí, porque estaba ambientado en distintos sitios también. Ah, eso. Bueno, coméntalo si Sí, la ambienté en Lanzarote, porque es donde está la Casa del Agua y donde una protagonista va a tener una vida allí, en esta isla, pero también su hija, que se llama Ibaya y también es protagonista, vive en Tenerife. Por lo tanto, ya tenemos dos islas, y la otra isla que aparece es Cuba. Entonces, son tres islas bañadas por el mismo océano que se van a conectar con las historias, y en dos tiempos. Vamos a tener una historia que se explica, que es la de Delia, que es cubana, en 1988, y la actualidad con Ibaya, que vive en Tenerife, pero que va a un entierro que la va a marcar mucho, que es el entierro de su madre en Lanzarote, más o menos. ¿Y tiene algo biográfico? ¿Te inspiras tú en...? Esta es una novela de ficción totalmente. Total. Lo único que por casualidad mi abuela nació en Cuba y luego se casó con un peninsular, y entonces mi abuela no era cubana, era de origen catalán. Pero lo que he querido es hacerle un homenaje a mi abuela, y le he dedicado el libro, porque tampoco la conocí, y entonces puse para mi abuela Margot, a quien nunca conocí.
Vale. De todas maneras, tú también eres una mezcla de culturas porque me decías que bueno, no sé en qué sentido, tienes familia francesa y familia española, catalana, no sé si ahí hay una mezcla, que no sé si viene a derivar algo aquí o no. No, en este libro no. En el anterior que hice sí. Mi madre en los años 60, mi madre es francesa y se fue de vacaciones a la costa catalana y con 14 años conoció a mi padre. Y le gustó tanto, dijéramos, la península, que al final se casaron a cabo de unos años y mi madre, vamos, no se cambiaría de país por nada del mundo, ¿no? Está muy enamorada de lo que es España, ¿no? Y la verdad que luego, bueno, mi padre es catalán y yo estoy aquí en Lanzarote, por lo tanto, mis hijos se están criando en Lanzarote. Porque cuenta también, tú diste también un giro importante, cuenta, porque tú vivías allí con tu pareja, con tu marido, exacto, y con tu familia y con tus hijos, y decides venir. ¿Por qué decides venir aquí? Bueno, fue un momento, en el año 2014, nos marcó muchísimo a mí y a mi marido. Fallece mi padre de una enfermedad y fallece su madre de otra enfermedad. Y fue un momento que dijimos, bueno, la vida realmente es corta y nosotros siempre queríamos viajar, vivir en otro sitio, en otro lugar. Mi marido es muy aficionado a las olas, a todo lo que es el mar, ¿no? Y las Islas Canarias las conocíamos muy bien y Lanzarote nos tenía, bueno, el corazón robado. Entonces fue el momento que dijimos, pues nos vamos a Lanzarote a vivir. No sabíamos si íbamos a durar un año e íbamos a volver, cómo se lo iban a tomar nuestros hijos, pero hicimos las maletas y nos vinimos. Y la verdad que aún no nos hemos ido. Sí, bueno. Llevamos 8 años aquí y yo creo que vamos a seguir muchos años. En este caso, bueno, no sé si tiene que ver, tú eres docente, eres profesora o sí, maestra, y en este caso yo no sé si tiene, no sé si hay una vinculación, porque antes de que me respondas a esto, esta obra, yo te preguntaba, bueno, esta es la primera, y has hablado de una, pero no, ha habido mucho más. ¿Cuántas publicaciones tienes? Bueno, ahora mismo con La Casa del Agua, 33 libros publicados. 33, madre mía. Pero claro, parece mucho, pero también son libros infantiles, muchos. ¿Son más pequeños? Son mucho más pequeños, por ejemplo, hay libros que son un par de páginas, pero claro, van muy ilustrados y entonces son muchas páginas en el libro. Pero yo me siento también muy cómoda con la literatura infantil. ¿Eso de formación profesional, por ser maestra? Creo que sí, por ser maestra, porque me encanta leerles libros a los niños, compartir lecturas, hablar de los libros. Y luego también como madre, he tenido 3 hijos y les he fomentado muchísimo el amor hacia los libros. Cada noche pues les explicaba un cuento, no sé, íbamos a las librerías, a las bibliotecas. ¿Son lectores? ¿Ha germinado la semilla? No lo sé si son grandes lectores, pero yo creo que la semilla está allí. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a ser una gran lectora a los 30 años, cuando conocí a una maestra que me empezó a prestar libros que me fascinaron. Y es cuando yo empiezo a leer mucho. Empecé con 20 y pico y sí. Entonces, nunca se sabe. Es ese primer libro que te enganche realmente y que te haga lector, ¿no? Sí, si consigues. Cuando ese libro que te enganche, que no puedes hacer otra cosa y demás, cuando lo terminas, quieres otro, sí, que igual ya no es igual de satisfactorio, pero esa es la verdad que está. Yo el otro día me decía, bueno, mi hijo, bueno, me lo decía su madre, en este caso, que mi hijo quería comprar un libro, ya tiene 13 años, y dice, no, como papá, como los que lee papá. Y entonces dije, bueno, pues algo ha servido que te vean leer, porque mira que le hemos dicho a los niños, a mis hijos que lean, pero no es tan fácil, ¿no? No, hoy en día tenemos muchas pantallas. Muchas pantallas, y se lee de manera más fragmentada, ¿no? Entonces, una lectura requiere como una concentración, ¿no? No sé, es diferente. Pero bueno, yo pienso que, mira, que tu hijo te pida un libro, es que es maravilloso. Sí. Ahora falta encontrar qué libro, ¿no? ¿Quiere? Sí, que lee. Que lea, pero también puede leer novela gráfica o cómics. Claro. A veces muchos padres yo he oído, no, porque esto hay poca letra. No, da igual. Yo también soy partidario del cómic. Del cómic bueno, yo leí mucho cómic y también fue lo que... Porque luego, esa es una pregunta que yo tengo. Yo tengo una teoría, es que la gente que escribe bien o la gente que escribe mal, de adulto, es porque en los primeros años leyeron poco. Eso dicen, que es muy importante que te lean en voz alta, escuchar,
buenas lecturas y también eso, que tú leas y hace que tengas mucho más vocabulario. Efectivamente. Y que ya sepas, estás acostumbrado a ver cómo va escrito Sí, una palabra, vamos. Exacto, porque muchas veces somos visuales y entonces memorizamos esa palabra, ya no la leemos, cuando la vemos ya sabemos qué dice, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pues sí, son cosas que pasan. Decías de esas 33 obras, algunas son en catalán también. Así, indistintamente, ¿cómo te sientes tú más cómoda? Bueno, yo empecé escribiendo solo en catalán. Lo que pasa es que tuve mucha suerte y encontré una editorial que publica tanto en catalán como en castellano. Entonces lo traducía y me lo publicaba en las dos lenguas. Y la verdad que publicar esta la decidí escribir solo en castellano. Sí, porque ya estabas aquí. Sí, ya estoy aquí y me encanta, porque para mí a veces pues también puedo pensar en catalán. Pues eso es una manera de hacer un ejercicio mental, ¿no? De cambiar de lengua, ¿no? Creo que el bilingüismo es muy bueno, ¿no? ¿Y te sientes igual de cómoda en ambas lenguas? Sí, ahora mismo sí. 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 Momentos que ya, cuando a lo mejor estabas viviendo en Cataluña, a lo mejor se habla mucho más el catalán, porque yo creo que es la lengua Sí. de ellos, va a ser o de ustedes. En este caso, no sé si eso también, hay un momento que te empiezas a olvidar, si de repente estás más en el catalán, ¿se te olvida un poco el español? Bueno, a veces tienes alguna confusión, Sí. porque a lo mejor una palabra es en masculino en catalán y el castellano al revés, ¿no? Pero bueno, esto cuando tú dominas distintas lenguas es normal que a veces alguna palabra, ¿no?, te líes o te confundas o hagas alguna estructura que no sea muy correcta. Pero bueno, eso a mí no me preocupa cuando es un libro, porque hay un profesional que aquí es muy importante dentro del mundo de los libros, que es el corrector de estilo o corrector ortográfico. Esas personas nadie las conoce y pasan desapercibidas y tienen un trabajo muy importante, porque cuando una obra, yo por ejemplo ahora cojo y me autopublico un libro y nadie me lo corrige, pues puede haber errores muy grandes, ¿no? En cambio, cuando ya se filtra y un corrector pues te dice, mira, vigila porque en esa página dijiste eso y no se corresponde con la idea que luego quieres explicar. Ah, vale, pues reviso el texto. Y siempre quiero hablar de ellos, ¿no? De los correctores. Sí. Que... No, pero la pregunta te iba a decir eso, digo, pero bueno, ahora como se está autoeditando tanto, digo, ahí no hay esa figura. Claro, se podría perder la calidad, no sé, depende del autor, o a lo mejor hay autores que aunque se autopubliquen, tienen sus correctores. Claro. ¿No? Además, hoy en día hay herramientas que te corrigen, imagínate el chat GPT, te puede corregir un texto. Sí. Y en este caso, ¿cómo se hace lo de escribir 33 obras con 3 hijos, con una profesión? ¿Cuándo se escribe? Bueno, hace años que yo empecé a escribir a los 30, antes pues no era una cosa que me había interesado nunca. Empecé porque mi deseo era publicar un libro y que mis hijos tuviesen un libro escrito por su madre y dedicarles el libro. Y hasta los 35 no conseguí publicar el primer libro. Pero a partir de los 35, pues un par de libros por año, 3, tuve mucha suerte. Yo creo que fue un momento, no sé, o que mis historias gustaron, o no sé por qué tuve tanta suerte, pero claro, más de unos 16 años, 17, pues este es el último. Vale, y por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre escribir para niños y para adultos? Vale, sobre todo es el vocabulario, el tema, ¿no? El tema que vas a hablar. Puedes hablar de un tema muy serio, por ejemplo, podrías hablar del tema del duelo, pero claro, utilizarás unas metáforas suaves, algo lindo, ¿no? Más poético para que el niño lo entienda, ¿no? En cambio, a lo mejor en una novela que quieres tratar el duelo, a lo mejor puedes ser más profundo, ¿no? Puedes mostrar más ese dolor, ¿no? Entonces depende quién va a ser tu lector, pero muchas veces cuando escribes, y yo creo un buen libro infantil, también le gusta a un adulto. Porque, tú sabes, por ejemplo, yo no me quiero comparar ni mucho menos, pero El Principito es un libro que se lo puede leer un niño, pero un adulto descubre otras cosas que un niño a lo mejor no entiende. Pero es que yo creo que El Principito es para adultos. Por ejemplo, ¿no? Porque sí, pero cuando empieza, es que ahora no me acuerdo bien, pero cuando digo, jolín, ¿sabes? Las cosas que planteaba y decía yo, claro, esto, ¿cómo es? Sí, ahora no me acuerdo, pero lo leí con 25 y decía, Dios, esto es buenísimo. Y a mí me lo dieron de pequeño y yo no lo valoré. Exacto, porque... pero son como niveles de lectura, ¿no? Según tu edad, tu formación, tu cultura, tú, por ejemplo, alguien que lea La Casa del Agua, según lo que haya leído en su vida,
va a tener unas emociones y unas sensaciones muy distintas a una persona que a lo mejor es muy joven, no ha tenido muchas experiencias y se lee esta historia desde otra mirada, ¿no? Claro. No puede entender, ¿no? Porque no se le ha muerto nadie o porque... Entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Y el mundo infantil, pues a mí me fascina, porque es que, sobre todo cuando voy a los colegios a hablar de mi libro con ellos, es un público que lo tienes... que te admira mucho, ¿no? En cambio, cuando tú haces una presentación de un libro de adultos, tú ya ves otras caras, ¿no? Claro. Los tienes que entusiasmar más. Claro. Hombre, yo por ejemplo lo veo en las películas de Disney, ¿no? Que hay veces como dos películas, o sea, una película de Disney puede ser, para los niños ven una y los adultos te tratan otras cosas que dices tú, guau, los tipos juegan... Es un buen ejemplo, Sí, sí. juegan bien. Vale, pues estamos ya terminando. Lo importante aquí es el libro. ¿Dónde puede la gente adquirir La Casa del Agua? Pues en todas las librerías de la isla, en todas las Islas Canarias y en la península también. Quiero decir que en cualquier librería aquí en Arrecife hay muchas y seguro que lo encuentran. Y les animo a que lo lean y que... Claro. No, tiene buena pinta, tiene esa historia enigmática entre tres islas. Pues Nathalie, se nos ha ido el tiempo y la verdad que espero que te vaya bien y que haya, en este caso, un 34º libro. Ojalá. ¿Estás trabajando en alguno? Sí, en Ya algunos estás trabajando, tío, estás sí. trabajando. Sí. Me preguntaste cómo hacía para escribir. Sí, claro, también. ¿Cómo te organizas? Pues mira, voy planchando, tengo las verduras y aquí el ordenador. Y voy escribiendo y vas cocinando. También a lo mejor haciendo cosas y estás pensando... Hago muchas cosas a la vez. La verdad, ¿eh? No, la verdad que tienes que buscar tiempo, pero es lo que te comenté antes, ¿no? Es mi hobby, por lo tanto encuentro el momento para hacerlo. Es como si tú me decías antes que es tu momento, ¿no? Mi momento. Si yo no puedo escribir, yo creo que estaría muy triste. Sí. Es una vía de escape, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pues... Y muy terapéutico. Y muy terapéutico, pues estupendamente, encima, muy cultural. Pues Nathalie, ha sido un verdadero placer y que tengas mucha suerte con el libro. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Bueno, ya han visto y he escuchado a Nathalie Pons, en este caso autora de La Casa del Agua, una obra, bueno, ambientada en una parte, vamos a decir una tercera parte en Lanzarote, otra parte en Tenerife y otra parte en Cuba, con muy pocas cosas, sí, algo biográfico tiene, pero muy poco, y muy recomendable, una autora que se ha manejado bien en dicotomías, una lo infantil y lo adulto, otra también lo catalán y lo español, y la verdad que, como dice ella, hay espacio para la creatividad y ya está trabajando en su 34ª publicación. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.